Eh, bueno, oye, pues si os parece, me suelto, empiezo, ¿vale? Un poco a explicarme. Eh, Champagne, ¿vale? Champagne desde un punto de vista artesano, ya de por sí, como enunciado, es un contrasentido. De por sí, dentro de lo que es la idiosincrasia Champagne, dentro de lo que es la realidad Champagne, esta idea de artesano, ¿vale? Es un nicho muy pequeño de su realidad. Y eso os lo voy a explicar, os lo voy a demostrar con números para tener muy claro dónde estamos los que aquí estamos en esta charla, conversación, exposición sobre el champán de artesanía, a los cuales conozco personalmente, creo que a casi todo el mundo más o menos, o en algún caso, y si no, pues encantado. Tenemos experiencia en el mundo del champán, mayor, menor, pero conociéndose a todos, basta, ¿vale? Tenemos unas preferencias en el mundo del champán, no voy a hacer el juego que me nombréis champagnes icono para vosotros, ¿vale? Para posicionarnos un poco desde el punto de vista de dónde estamos, pero el champán en sí mismo, ¿vale? Está construido con una idiosincrasia bajo unas líneas con una base histórica, y esto, ¿vale?, está muy alejado de lo que es la artesanía en su mayor porcentaje. Pero no significa que a nosotros no nos importe. Pero para saber, ¿vale?, este movimiento cómo ocupa, hay que tener muy claro la región, cómo se organiza, ¿vale? Y eso es un poco una de las primeras partes que yo quiero mostraros a vosotros, números en mano, un poco en esta línea, ¿vale? Vale a decir que Champagne, ¿vale? Vamos a decir que Champagne como una de las tres grandes zonas francesas, como una de las zonas modelo del mundo del vino, ¿vale? Es una región observada, estudiada y copiada, ¿vale? Por llegar a un éxito consolidado. El éxito es tal que es la única denominación de origen en Francia que no está obligada a llevar la Appellation d'Origine Contrôlée, AOC, ¿vale?, antes de su mención. Está tan consolidada que el gobierno permite no poner la Appellation d'Origine Contrôlée. No así Borgoña, no así Burdeos, ¿vale? Cuando yo decía que hay tres grandes zonas en el modelo de Francia, las acabo de enunciar. Borgoña, una gran zona desde un punto de vista, ¿vale?, de su fama, y desde un punto de vista de su reconocimiento, y desde un punto de vista de su organización, con una organización muy concreta, ahora la voy a explicar, ¿vale? Burdeos, una de las tres patas de esas regiones francesas modelo en el mundo, por un estilo, por una organización y por un modo de comerciar, y una tercera, Champagne, ¿vale? Otra organización, otro modelo, ¿vale? Borgoña, toda su organización está basada en el lugar. El lugar concreto, pequeño, parcelado, un perímetro, es lo que articula el resto. Ese lugar está consolidado bajo un contexto histórico. Esos lugares se fueron definiendo hace 1500 años, 1000 años, 500 años. Y sobre ese lugar se construyó lugares vecinos sin perder la identidad del lugar. Y eso es un modelo. Y ese modelo, cuando alguien quiere crear una estructura vitivinícola, ordenar
una región vitivinícola para encumbrar el lugar, se va al modelo Bourguignon, que hace casi 100 años, en su época moderna, que está consolidado. La consolidación del lugar bajo una estructura legal es años 20-30 del siglo pasado, casi 100 años. Si estamos hablando de Burdeos, ¿vale? La base de la estructura de la región, aunque tiene lugares y denominaciones de origen, es sobre la explotación. La explotación es la que se lleva el reconocimiento. Y esa explotación puede variar en su perímetro, poquito, pero la explotación, es decir, Latour, ¿vale? o Figeac, o Angelus, Chateau, Figeac, Chateau, Angelus, o Cheval Blanc, Chateau, Cheval Blanc, son unas unidades, unas explotaciones reconocidas por su enorme calidad, ¿vale? Y esas explotaciones quizás puedan adquirir alguna parcela más, quizás puedan esa explotación agrandarse, pero es la explotación de Chateau Cheval Blanc la que recibe el reconocimiento máximo en su calidad. Si llegamos a Champagne, ¿vale? Esa idea de lugar y esa idea de explotación puede ser que exista, sobre todo la idea de lugar, que es la gran pugna actual en Champagne, por eso el movimiento artesano y por eso un poco esa explicación, pero la base de la organización no estaba pensada sobre el lugar, ni sobre la explotación. Estaba pensada sobre la marca. La marca es lo que prevalece en la organización de toda la región y producción y nombre de Champagne. ¿Qué significa? ¿Qué implica esto? Bueno, implica muchas cosas, ¿vale? Implica qué operadores agentes, ¿vale?, deciden el presente y el futuro de la región, cómo se organiza, ¿vale?, y cómo se sustenta. Ahora voy a compartir pantalla, ¿no, Patricia? Vamos a intentarlo esto, ¿vale? Porque tengo dos o tres documentos que quiero compartir con vosotros. Vamos a ver. Ok. ¿Estoy compartiendo pantalla ya? Sí. O sea, veis todo lo que pasa en mi ordenador, ¿no? Sí. Vamos a un par, que no me digan nada. A ver, modo pantalla completa. Perfecto. ¿Vale? Entonces, en estos momentos estáis viendo el modo pantalla completo de mi ordenador, con lo que estamos viendo una pequeña leyenda, un pequeño texto, ¿vale? Lo que extraigo aquí, lo extraigo desde la información oficial que nos provee la región marca denominación de origen Champagne. Y esto es importante recalcarlo porque lo oficial en Champagne lo controla la industria de Champagne. Os lo voy a demostrar en números, pero lo oficial en Borgoña lo controla el pequeño propietario, que está integrado en los órganos de decisión, el pequeño propietario productor de vino bajo uvas que ha cosechado de sus tierras. En Champagne no tiene una representación tan importante. De hecho, la tiene pequeña en comparación con todo el volumen de movimiento. Y eso es importante porque todo el discurso oficial está controlado por el lobby, ¿vale?, o por un triunvirato entre gobierno, tejido productor de uva, no de vino, y tejido productor de vino, que ya veréis que no es lo mismo que el que posee la uva. Entonces,
esto es oficial y en oficial está muy bien explicado y ordenado, pero lo oficial no es la realidad que nosotros, hasta donde nosotros llegamos. Entonces, es cierto, es lo que dicen, pero no es toda la realidad la que nos llega. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Cada una de estas 3 grandes zonas tiene un momento en el año donde muestra su trabajo, ¿vale? Al mundo. Borgoña es Les Grands Jours de Bourgogne, que es durante una semana una serie de manifestaciones, que en diferentes zonas de esa región burguiñona, donde los pequeños productores se organizan para que en salones, de manera oficial, tú tengas acceso a las diferentes producciones. Los primeurs de Burdeos, organizados a 4 manos entre el tejido negociante, o sea, el tejido comercio de Burdeos, tejido muy, muy, muy importante y que ha abierto muchas puertas a nivel comercio y que es modelo en cómo se comercia de vino en el mundo, sobre todo si estás hablando de vinos premium y ultra premium, ¿vale? Con los productores que se ponen al servicio de ese tejido comercio, donde los despachos de los comerciantes o las bodegas, ¿vale? Puedes ir a degustar ese producto que luego saldrá al mercado para ser vendido. En los últimos 10 años hay un movimiento en Champagne interesante, importante, si se quiere conocer, la artesanía, y es el Printemps, la Champagne Week, el Printemps de Champagne, la primavera de Champagne. Bueno, pues es un movimiento con unos 10, 15, 20 salones, con diferentes agrupaciones de productores, en todos casos pequeños, en todo caso artesanos, en ningún caso oficial. Es una semana organizada fuera de cualquier oficialidad, que ha cogido tal dimensión que lo oficial lo ha tenido que contemplar, porque estaba moviendo las líneas a tal velocidad que estaba dejando fuera a toda la parte oficial que no quería o no le gustaba todo este movimiento de muestra del pequeño tejido productor en Champagne. Y esa es la realidad, ese es el presente que vive el pequeño productor en Champagne. Uno de los presentes, porque hay otros que también viven, o sea, el pequeño productor de Champagne vive en una realidad donde el valor de la botella, el mercado le pone un valor de la botella de salida de entre 10 a 25 euros, estoy hablando de Excelar. Y entonces, que tus esfuerzos ya estén valorizados a 12, 15, 20, 25 euros, te da un margen, ¿vale?, para poder tener retorno sobre tu esfuerzo mucho mejor que, por ejemplo, la región del Penedès, donde el kilo de uva está pagado a 30, 40 céntimos, o otras muchas regiones de España, Penedès por tener la dicotomía, o por tener la explicación con el espumoso, con un espumoso Cava Corpinat, ya sabemos que esas cosas han ido diluyendo, pero un espumoso con cierta fama, con cierto renombre, como era el antiguo Cava, el kilo de uva se estaba pagando 20 céntimos, el kilo de uva en Champagne se paga 7 euros. Es decir, la diferencia, la salida del precio de la botella en Champagne está en esa ventana de entre 10 a 25 euros, pudiendo encontrar ejemplos de mucho más. La salida de la botella en Cava estábamos hablando de 1, 2, 3 euros hasta más precios. Entonces, el artesano produce y trabaja con un umbral de precio que lo ha posicionado la industria, con lo que esa parte no está mal, ¿vale? Pero está claro que la industria no permite muchos movimientos a ese artesano, ¿vale?, para oficializar su discurso o para integrarlo en la idiosincrasia oficial que se ha montado. Entonces, eso es importante, ¿vale?, entenderlo desde un punto de vista de la realidad de artesanía en Champagne. La región, como podéis ver, me parecía que puedo dibujar, sí, a ver.
Me voy a divertir un poco con esto, ¿vale? La región tenéis 34.000 hectáreas, ¿vale? Situada como veis, un poquito en el mapita, vamos a ver el color. Como veis en el mapita, situada en la latitud, en esta latitud septentrional, ¿vale? Esto ya está marcando qué tipo de clima va a haber en la región. Estamos hablando de límites nortes donde se puede cultivar uva para producir vino, en este caso con la inestabilidad climática que no te permite generar vino tranquilo año detrás de año, ¿vale? Con lo que el espumoso tiene un sentido en este caso. Una cosa interesante también es esta mención de 319 cru, ¿vale? En su urbanización, el artesano se aprovecha o encumbra o debe hacerse sitio bajo esta legislación, bajo esta mención, ¿vale? Y luego un poco la organización por regiones, comarcas, que nos interesa un poco en estos momentos. Si seguimos bajando, si bajamos un poco sobre esto, tenéis... Ay, ¿cómo borro esto? ¿Cómo borro? ¿Qué quieres borrar? Claro, porque se queda en la pantalla lo que escribo, ¿sabes? No se escribe sobre el dibujo, se escribe sobre la pantalla. Cierto. Esta no la esperaba. Ahora. Yo tampoco. A ver, borrador. Te lo busco. No, ya está, ya lo he... Ya está. Chico de recursos. Vale, decía, mapa de Champagne, se ve un poco con más detalle, la región, comenzáis a entender esta parte. ¿Veis mi mano? ¿Veis mi mano sobre el mapa? Sí. Perfecto. Sí. Perfecto. ¿Veis Reims aquí? ¿Veis Troyes aquí? Las dos ciudades realmente importantes de la región, con las diferentes subregiones que componen Champagne. A ver. Salto de mapa porque este me interesa un poquito más, ¿vale? En este mapa vemos el mapa anterior, ¿vale? Quizás se ven menos definidas las áreas donde hay viña, pero queda súper definido y eso es muy interesante y muy importante. Cuando luego recuperemos el discurso sobre la artesanía, ¿vale? De esto, de lo que es el suelo, ¿vale? La base de lo que luego va a pasar arriba. Es interesante porque desde un punto de vista oficial, este documento, que os lo puedo pasar luego, el título es, si no recuerdo mal, a ver, lo recupero, ¿vale? Champagne del terruño al vino. Esto es la muestra oficial de cómo nos explican la región. Claro, esto es una adaptación fuerte y rápida a el discurso de la identidad única, de la exclusividad. El terruño en esta región te lo plantean como un todo. Terruño o terroir no deja de ser un ecosistema donde el humano tiene una parte importante, igual que la tiene el bosque, igual que la tiene la orientación, igual que la tiene el suelo, igual que la tiene la fauna o la flora. Pero esa idea de terruño, aquí la presentación es Champagne como un todo. Si te acercas a Borgoña, que para mí quizás la idea de terroir tiene más entidad, porque la idea de terroir para mí es una unidad más pequeña que una región de 34.000 hectáreas, ¿vale? El lugar está algo más definido desde un punto de vista de su unidad. Entonces, esto que nos presentan es una adaptación a una corriente, ¿vale? Que les han obligado otros, durante hace 2, 3, 4 generaciones, que han movido líneas para alejarse de la identidad de marca.
que es donde está cómoda, ¿vale?, el discurso oficial de Champagne hasta la fecha. Entonces, íbamos diciendo el terruño y iba explicando esta parte de suelo y subsuelo. Este mapa es muy, muy interesante a mi criterio, ¿vale? Os lo pasaré, y en este mapa se ve claramente los diferentes materiales que ocupan, ¿vale?, las diversas regiones de Champagne. En Champagne tenemos varias regiones que realmente marcan un poco la identidad de la uva, ¿vale?, que se produce aquí. Una primera región, empezando por la capital, política, ¿vale?, de la región, ciudad importante en Francia, pero no así vamos a nombrarla la capital vitivinícola de la región, donde está este título se lo vamos a dar a Épernay. Épernay es una ciudad relativamente pequeña, es una villa, es una ciudad de unos 27.000 habitantes, en comparación a Reims, que si no son 250.000, pues estará por ahí. Su peso político es muchísimo mayor, el peso de las bodegas que hay ahí es importante también, pero yo creo que la capitalidad vitivinícola, el punto cero, o la organización de la región de Champagne está sobre Épernay. Sin más, luego es una ciudad aburrida a más no poder. A partir de las 7 de la tarde te quieres tomar un vino y olvídate normalmente. A diferencia de Bonn, por ejemplo, en Borgoña. Entonces tenemos esa capital Reims, ¿vale? Y tenemos una primera región situada a su noroeste, ¿vale?, que es el Massif de Thierry. Tenemos que tener en cuenta de que casi esto, donde estoy pasando la mano, ¿vale?, está ocupado por ciertas estribaciones, ¿vale?, ciertas colinas, ¿vale? Todo esto donde yo estoy pasando mano, ¿vale?, hay ciertas colinas que generan ciertas pendientes. Digo ciertas porque esto que se llama la montaña de Reims no deja de ser una colina es una pequeña meseta a 300 metros de altura, ¿vale? Una meseta de 300 metros de altura. Aquí hay unos 16 kilómetros entre este punto y este punto. Entonces, estas colinas generan laderas y en estas laderas, cuando se orientan a sures, estes, ¿vale?, permiten, por exposición de esas laderas al sol, que la uva llegue a una cierta madurez, con esfuerzo y con límite. Si salimos de la zona principal, esto llega a 10, 12, con esfuerzo llegan a 10, 11 grados de alcohol, ¿vale?, natural en estas regiones que estoy marcando aquí. Quizás aquí hay un poco de diferencia en estas regiones que estás marcando aquí. Pues estas manchas normalmente siempre son viñedos situados a sur, sureste, este, es decir, orientaciones donde se recibe sol. Una de las primeras diferencias que vemos en estas subregiones es el color que encontramos, ¿vale?, en las diferentes regiones. Hay un principio que yo os lanzo: suelos ligeros, vinos ligeros; suelos masivos, vinos con estructura, corpulencia y profundidad. Esa región, esa ecuación, ¿vale?, suelos arenosos, suelos donde la roca madre, suelos profundos, suelos que nos van a llevar a vinos, ¿vale?, más delgados. Tenemos dos tipos de materiales. Tenemos cretas, que es suelo calcáreo, calcáreos duros y ligeros de arenas calcáreas, ¿vale? Margas, que es un suelo medianamente masivo, ¿vale?, que es duro, pero medianamente masivo, y luego nos metemos en arcillas y limos, arenas y depósitos de laderas. Es decir, suelos mucho más ligeros. Entonces, en estas zonas, ¿vale?, en esta zona, por ejemplo, tendremos una composición de arenas de silicio y tenemos, es decir, suelos ligeros, y tenemos una cero protección a todo lo que nos va a venir de norte. Estamos expuestos absolutamente a norte, con lo que tenemos, lo que viene del norte a la altura de París es frío y húmedo, ¿vale? Con lo que
esta primera región del Massif de Thierry, que encontramos, primera por enumerar, por las que hemos encontrado arriba, es una región donde, donde vamos a encontrar vinos normalmente ligeros, con un grado de madurez corto, ¿vale? Con unas líneas ácidas marcadas, ¿vale? Y que quizás no van a ser los vinos que nos van a dar el mayor nivel de expresión o el que se supone unas cotas de expresión, ¿vale? Asociadas a ese nombre champán. Pero importante en el contexto marca. Tenemos esta región de aquí, esta ladera, ¿vale? De aquí, donde encontramos numerosos premier cru, ya explicaré lo que es un premier cru, ¿vale? Tenemos la montaña de Reims con su parte norte, pero cuidado, porque estos viñedos de aquí están generados muchas veces en anfiteatro, ¿vale? Orientados a sur, sureste, ¿vale? Algunos noreste, ¿vale? Pocos o ninguno a norte puro o a oeste. Aquí tenemos ese gran material que es la creta, la cre, la tiza, que hace que esa región sea única, ¿vale? Y que pueda, por sus características, tampoco quiero extenderme sobre ello, ¿vale? Dar unos vinos de gran finura, ese material, vamos a decir, noble, ¿vale? O óptimo para hacer grandes vinos, se concentra en lo que es la montaña de Reims, y esa montaña de Reims ocupa, ¿vale? Esa montaña de Reims es ocupada por diferentes crus, y cuando digo cru lo voy a definir después, ¿vale? Catalogados como Grand Cru. Luego explicaré un poco su organización porque difiere de otras. Lo que quiero que os quedéis es que esta zona de la montaña de Reims se queda, ¿vale? Está con estos materiales de creta, ¿vale? Esto es el río Marne, y este río Marne articula la región y es realmente importante, ¿vale? Porque confiere varias cosas. Genera con este meandro diferentes laderas, ¿vale? Donde se puede cultivar viña, dado la exposición, pero con suelos ligeros, ¿vale? Pero articula el aire, ¿vale? Genera un cañón de viento para que estas zonas, que en verano sufren unos periodos de calor intenso, cortos pero intensos, sean refrescadas por este aire, dado que están absolutamente protegidas a lo que viene del norte. Total, que tenemos este material creta que hemos encumbrado como el más noble, ocupando estas laderas, las mejor expuestas, ¿no? Sur-este, las mejor protegidas, y donde veremos después que se concentran los Grand Cru, ¿vale? Importante en ese movimiento artesano absolutamente. Y luego tenemos el Marne con sus colinas y estribaciones que ocupa, en el cual como subregión el Valle de la Marne es importante, sabiendo que aquí nos pasa igual, vale, sabiendo que aquí nos pasa igual que aquí, que no tenemos protección ¡Saca alguna, los perros a hacer pipí! sí, que no tenemos protección alguna sobre lo que viene del oeste, y lo que viene del oeste es Atlántico, borrascas, es decir, vientos húmedos o clima atlántico. Tenemos esta pequeña zona de aquí que cada vez tiene más reconocimiento por su nivel de expresión, ¿vale? Donde es la continuación natural de esta Côte de Blanc, donde el porcentaje de Chardonnay es muy considerable, que está protegida, dado que tenemos los mismos contextos de protección, ¿vale? Y que tiene unos materiales interesantes, ¿vale? Quizás hay más vetas de creta, ¿vale? Bueno, quizás es un poquito menos noble que en esta parte de aquí, pero realmente interesante. Y luego tenemos esta zona de aquí, Côte de Bar, ¿vale? Que es absolutamente aparte de lo que hemos conocido aquí. Estamos a 60 kilómetros, 55 kilómetros en línea recta encima de la zona archifamosa de Chablis, ¿vale? Pero con unos suelos, ¿vale? Óptimos para una variedad que ahora veremos. Esto es un poco el mapa de suelos, que es interesante siempre situarnos desde el punto de vista de Champagne, porque cuando me concentre en la artesanía es el encumbrar de lo local, ¿vale? Y esto es una de las primeras definiciones de lo local, ¿vale? De unos primeros condicionantes sobre lo local.
Entonces, sin paso a este segundo mapa, que también yo creo que es muy visual, sobre cómo se organiza, la ocupación de las tres variedades que todos conocemos en el mundo del champán, ¿vale? Chardonnay, Meunier y Pinot Noir. ¿Cómo se organiza la disposición? Más o menos, si no recuerdo mal, estamos a un porcentaje de un 33% de ocupación por cada una de las tres variedades, con lo que es bastante parejo. Pero comenzamos a ver que la Chardonnay, ¿vale? La Chardonnay ocupa zonas donde hay creta. Hemos dicho que habían creta, ¿vale? Ocupan zonas donde hay creta, o sea, zonas de buen material, bien protegidas, ¿vale? Eso es una ocupación principal, ¿se entiende? Es decir, vamos a encontrar Chardonnay aquí en un porcentaje bajo, ¿vale? ¿Vale? La Pinot Noir, que es muy señora, que es muy diva en este caso, que es muy exigente, solo se posiciona en buenos o los mejores emplazamientos, donde combina claramente zonas de creta que hemos dicho, o margas, que es un estadio muy calcáreo, es una combinación de calcario y arcilla prensada, donde hay una componente calcárea importante. La Pinot Noir ocupa no solo buenos suelos, sino buenas exposiciones y mucha protección, y en sitios donde hemos dicho que los suelos son más profundos, más ligeros y que no nos van a dar grandes vinos, lo ocupa una variedad, ¿vale? que es la Pinot Meunier o la Meunier, que llaman actualmente Champagne, ¿vale? Donde una de sus características es que es algo más rústica o menos exigente que estas dos otras variedades, que son la Chardonnay y la Pinot Noir. Con lo que veis que la ocupación... Hay alguien que tiene el micro abierto. Ahí tienes una parte que puedes silenciar a todos. No lo sé, no os veo a todos porque estoy con mi pantalla. Ya está todo silenciado. Vale. Entonces, ¿veis toda esta parte donde la Pinot Meunier, que es más rústica, la ocupa de manera más natural, dado que acepta mucho mejor todos estos suelos un poquito menos propicios y estos emplazamientos algo menos propicios. ¿Cómo salir de aquí, de este documento? No será por ESC. Vale, ok, silenciar más. Quiero salir. Vale, dale a escape. ¿Te sale esa pantalla? Lo estoy haciendo. ¿Y no te sale? Sí, ya estoy. Perfecto. Bueno, esto es un poco para plantear la región, ¿vale? Desde un punto de vista mapa. Lo que comentaba, ¿vale? Son 319 cru. Cru entendamos en Champagne como comuna, ¿vale? Una comuna, un cru es una comuna. Y el estatus máximo de calidad, esa mención de Grand Cru, cada una de las regiones lo organiza diferente. Hemos dicho que Borgoña, el lugar, es como organiza su idiosincrasia, y al lugar, Borgoña le da el estatus de Grand Cru. Y ese lugar puede tener 3 hectáreas, 8 hectáreas o 16 hectáreas. Es la idea de parcela o unidad parcelaria. A la explotación, Burdeos le da la idea de Grand Cru. Y ese lugar, de esa explotación, puede producir 80.000 botellas, pero como 250.000 botellas. Es una explotación y tiene dimensiones varias. En Champagne, al cru, se le da el perímetro que normalmente coincide con la comuna
o con un perímetro vasto, amplio, de una identidad comunal. Y eso es interesante, porque en esa zona que hemos dicho, donde la Chardonnay y Pinot Noir ocupaban su mayor espacio, en esta zona de aquí, en esta zona de aquí, aquí hay algo, esto, un poquito aquí, y esto es donde se sitúan los 17 Grand Cru que componen la AOC. Premier Cru hay 41 situados por aquí, por aquí, por aquí y por aquí, y el resto de comunas, ¿vale?, no tienen la mención Premier Cru o Grand Cru. Realmente, esta mención de Grand Cru, Premier Cru, realmente está bastante bien definida, unas genéticas superiores. Y luego el pequeño productor, ¿vale?, con su talento o no, va a poder aprovechar ese trampolín que es vivir en una genética superior o generar métodos de producción o un respeto al suelo o a sus procesos de interpretación, naturaleza, transformación, que harán que ese concepto de Premier Grand Cru quede un poquito menos minimizado o que le sirva realmente como trampolín para encumbrar el resto. Os doy cuatro estadísticas para entender la dimensión de la región a nivel números. El mapa ya lo hemos visto. Mirad, ¿vale? Está en inglés, pero yo creo que no pasa nada al respecto, ¿vale? Champagne es, a nivel de área en el mundo, es 0,4, representa un 0,4%, ¿vale? Si estamos hablando de vinos espumosos, el volumen de producción de champagne en vinos espumosos en el mundo representa un 10%, pero si comenzamos a entrar a nivel números, comenzamos a sentir el peso que tiene la región. El peso de su facturación en relación a los vinos espumosos facturados en el mundo supone un 36%, cuota importante. Estamos hablando de 307 millones de botellas, 34.000 hectáreas, 3 regiones, 5 departamentos y 319 crus, eso ya lo hemos comentado. Genera 4,9 billones de euros anuales, ¿vale? Interesante esta cifra, de 15.800 propietarios, growers, viticultores, ¿vale? Es decir, que estas 34.000 hectáreas se dividen en 15.800 propietarios. Estamos hablando de 2,2 hectáreas de media por propietario, ¿vale? Estamos hablando de eso. Pero eso es interesante porque luego el movimiento cooperativista en Champagne es significativo, es muy importante y es una de las bases de que ahora se pueda tener un tejido artesano de pequeña dimensión en comparación a los grandes números, pero se pueda. Esta base cooperativista ha aguantado muchos años regiones menores para que este tejido artesano pueda hoy estar presente, ¿vale? Y 320 casas de champagne. Casas significa, en un término coloquial, casas maison, lo que es un negocio manipulateur. Es decir, lo que es un negociante manipulador, una entidad que puede o no ser propietaria de viña, ¿vale?, pero que compra o uva o vino y que luego acaba de producir o produce o transforma o envejece, ¿vale?, en sus dominios, sus cavas, sus instalaciones, ¿vale? Y esa es la idea de casa o maison, ¿vale? Y esta casa o maison no hay que obviar que domina el comercio y la marca Champagne. Vale, los viticultores poseen
evidentemente, el mundo artesano tiene un origen en la viticultura, ¿vale? Pero cuidado, porque no es 100% sobre esto. Pero bueno, la cuestión es que los viticultores poseen un 90% del viñedo y las casas, las maisons, ocupan un 70% del comercio en volumen. Está clara la dicotomía, es decir, quién produce y marca y vende y quién posee. Está claro dónde está la división, ¿vale? Y entre ese medio, ¿vale?, está la artesanía. Algún número más interesante, esos 307 millones de botellas, ¿vale? Hay, pues eso, o sea, por división Francia, Europa, resto del mundo, tenemos la mitad de esa producción se va a Francia, un cuarto de esa producción se queda en Europa y otro cuarto se va más allá de Europa y ya se comienza a entender que Francia, teniendo claro que Francia, que hay un rebote en Francia, estoy convencido, es decir, que son cifras oficiales y que mucho champán de ese que va a Francia luego rebota al extranjero por medios paralelos, etcétera. No sé la cuantía de todo eso. Pero luego también es interesante ver un poco cómo se reparten los países. España está aquí, ¿vale? 4,1 millón de botellas España en el 2017, ¿vale? Este 2019 yo creo que estaba más o menos igual, creo que eran 4,2. Es un volumen importante, ¿no? Es un volumen considerable. España se bebe al año 4,1 millón de botellas, 4,2 millones de botellas de champán. No es poco, en el contexto del mundo, es el noveno sitio. ¿Cómo se reparten cómo se reparte según tipologías o calidades este consumo de champán? Pues más o menos interesante, 67,2 el non-vintage, ¿vale? Las cuvées tradition. Las prestige cuvées, los premium o ultra premium, ocupan una parte interesante, importante, de un 15,5%. Quizás, exacto, el rosé es un 11%, los demi-sec, es decir, con unos grados de azúcar importantes, más allá del brut, más allá de los 15 gramos de azúcar por litro, un 2,9%, los vintage, la idea de encumbrar la añada, un 1,7%, y otros, como puede ser Zero Dosage, etcétera, un 1,2%, ¿vale? Estos son cifras, ¿vale?, que nos interesan un poco menos, ¿vale? Y para acabar un poco la exposición desde el punto de vista de la situación de lo que es la región de Champagne en su dimensión, quería... no, a ver, esto es exacto. Quería mostraros esto, ¿vale? Quería mostraros esto. Esto es la foto de España 2018-2019, ¿vale? Y para mí me parece muy, muy interesante que esta foto nos dé, ¿vale?, esto de aquí. Esto de aquí. Esta línea de aquí. Y esta línea de aquí, ¿qué nos dice? Pues nos dice que de esos 4,1, 4,2 millones de botellas que se han vendido en España, un 95,7%, repito, un 95,7% lo ocupa el comercio, de ese comercio lo ocupan las maisons, las casas, que es lo opuesto al tejido del pequeño productor, y metamos aquí el concepto de artesano, ¿no? Es decir, que el artesano normalmente tiene como espacio un 4,3% del movimiento de champán en España, en el país en el que cohabitamos, en el mercado que cohabitamos. Los vignerons, un 2,9%, porque las cooperativas tienen una parte de ese pastel, ¿vale?
Entonces, para mí eso es un dato clave para entender un poco qué es el movimiento Champagne para no solo nosotros, sino para los usuarios, a quién vamos a hablar. Luego tenemos pues las expediciones por familia, que también es interesante. O sea, Maison operan 123, Vigneron operan 138. Como hemos dicho, el 95,7% es lo que ocupan y en valor todavía más importante, porque hay una parte de premium, ¿vale? Importante. Entonces, aquí abajo lo vemos también, cómo se divide el uso de champagne en España. Non millésimé un 82,5% cuando el ratio estaba a nivel mundial en 67, con lo que aquí en España se usa más non millésimé que en otros puntos. Rosé, Rosé un 10,8, Cuvée Prestige un 4,6. En el mundo había un 16 y pico, ¿vale? Aunque en valor represente esa cifra. Y luego, pues, las diferentes organizaciones de milésime, dosage, etc. Ok. Dejo de compartir. Esta es un poco la foto del panorama Champagne, ¿vale? Esta es la foto del panorama Champagne, es decir, aquí hay que meterle al movimiento artesano, en esa realidad en la que acabamos de dibujar, ¿vale? Esa es la realidad del movimiento Champagne, que no digo yo, que las estadísticas nos ponen encima de la mesa. Entonces, ¿qué sitio le queda al movimiento artesano? ¿Vale? Es interesante también, si empezamos por el principio de lo que es el movimiento artesano, yo me he entretenido a buscar las diferentes definiciones que le da a los tres idiomas principales a la palabra artesano. Y quizás el castellano es la más alejada, ¿vale?, de lo que, creo que conceptualmente o popularmente entendemos de lo que es el movimiento artesano, ¿vale? Entonces, a ver, lo intento otra vez, lo de compartir pantalla. ¿Cómo lo logro? Aquí. ¿Vale? Estoy compartiendo porque me he entretenido entiendo que estáis viendo lo mismo que yo, ¿no? En este momento. Me he entretenido a buscar las definiciones de artesano en los diferentes idiomas, como os estoy comentando, y en francés dice travailleur indépendant qui justifie d'une qualification professionnelle et d'une immatriculation au répertoire de métier pour l'exercice à son propre compte d'une activité manuelle. Personne qui pratique un métier manuel selon les normes traditionnelles. Persona que practica un trabajo, un oficio manual según las normas tradicionales. Es esta definición de aquí. O un trabajador independiente que justifica una cualificación profesional y una inmatriculación a repertorio de trabajos para el ejercicio, a su propia cuenta, de una actividad manual. En todo caso, aquí está hablando de manual o normas tradicionales. En inglés, a person skilled in making a product by hand. También estamos hablando de esta idea de usar de las manos como uso, ¿vale? Made by hand or by traditional means and using high quality ingredients artisanal. O sea, aquí está hablando en inglés de los diversos materiales con que trabaja y del uso, de cómo lo hace. Si te vas al castellano a la Real Academia, dice perteneciente y relativo a la artesanía, y luego dice persona que ejercita un arte o oficio meramente mecánico. Coño, aquí ya no lo que es la idea de vino quedaría excluido, porque hay procesos físicos, hay procesos químicos, ¿vale? Dice, modernamente para referirse a quien hace
o por su cuenta objetos de uso doméstico imprimiéndoles un sello personal, a diferencia de un obrero fabril. Bueno, está claro que esta organización, Champagne, muy basada sobre la industria, ¿vale? Quizás, bueno, tampoco quedaría muy definido esta idea de artesano. Entonces, básicamente, este movimiento de la artesanía dentro de Champagne está encuadrado en esa realidad que os voy definiendo. Es decir, Champagne es un modelo eminentemente industrial. Punto pelota. La idea es de una producción organizada de manera industrial. Y a partir de aquí, se comienza a mover o comienza a desplazarse, ¿vale? Un movimiento de dimensión más pequeña donde la idea de una producción masiva de vino, en este caso, ¿vale? No es interesante. No es interesante bajo una primera base, ¿vale? Y la primera base es, Champagne estaba dividida claramente hace 100 años, ¿vale? En los dos grupos que hoy siguen ocupando pues, lo que habéis visto. Productores de vino, productores de uva. Vinicultores, viticultores. ¿Vale? Hemos visto que el 90% de las viñas las poseen los viticultores y que el 70% del volumen que se comercia lo hacen los vinicultores. Esta división, ¿vale? Esta división tenía un punto de falla y es el valor de compra-venta, ¿vale? De lo que se usaba, que es la uva. Es decir, el vinicultor quería comprar uva al mejor precio posible porque quería generar un margen importante invirtiendo realmente mucho tiempo y esfuerzo en encumbrar ese producto para que se venda a un precio interesante y que eso le dé un beneficio. Quería estabilidad, ¿vale? Y no quería dependencia, ¿vale? De zonas, regiones, o quería equilibrio. ¿Qué significa equilibrio? Pues significa que Veuve Clicquot produce 17 millones de botellas, Tatange produce 8 millones de botellas, Pommery unas 6, Moet 32 millones de botellas, Boulanger son 6 millones de botellas. 17 millones de botellas, ¿vale? En una región como la que hemos visto, con las diferencias con lo que hemos visto, no hay una idea de una expresión de una de las subregiones que hemos descrito, o de los suelos, o de las variedades. Es una unidad, un gusto de marca, un gusto unitario, y que tú quieres controlar tu gusto de marca. Lo quieres comprando uva de 17 millones de botellas, entendamos que una hectárea en Champagne vale 5 millones de euros, entendamos que una hectárea en Champagne produce unos de 12.000 a 16.000 kilos de uva y que de eso pues, se producen, pues si el kilo de uva produce 75 centilitros de vino, pues unas 14.000 botellas. Para producir 17 millones de botellas tendrías de poseer muchas hectáreas y no es el caso. Entonces, bajo esa realidad de tener un gusto, o sea, de tener una demanda en el mercado y de proveer una cantidad de botellas, tú tienes de buscar alejarte de una identidad única más allá de tu identidad de marca. Y bajo eso está construido Champagne. Entonces, para eso necesitas comprar y tú quieres estabilidad en el precio del compra. Porque si oscila, tus márgenes se van al garete. ¿Qué pasa un momento dado hace 3, 4, 5 generaciones? Que el que vende la uva se comienza a enterar a qué precio está vendiendo la botella el que le compra la uva, a 1, 2, 3 euros. Y comienza a preguntarse si él no es capaz de, invirtiendo en tecnología, generar un producto que le dé una plusvalua a su trabajo.
Es un poquito leche-queso. Es decir, el litro de leche vale tanto, el kilo de queso vale tanto, cuántos litros de leche necesito para hacer un kilo de queso y qué rendimiento le estoy sacando a este litro de leche. A veces me lo están pagando 20 céntimos y el kilo de queso me lo pagan a 30 euros, 25, 28, 30, 14. ¿Me la juego o no me la juego? ¿Qué me cuesta el laboratorio para ir a eso? Y esa es la gran decisión de hace 4 o 5 generaciones. Es decir, tengo un mercado creado, el nombre de Champagne es ya un nombre importante. Oye, en los felices años 20, y estoy hablando de hace un siglo, lo que la gente se tiraba por encima era Champagne. Es decir, en los movimientos, las celebraciones de la Segunda Guerra Mundial, era Champagne. Los alemanes entraban y se servían el Champagne. Todo el movimiento de posicionamiento de la marca Champagne es un movimiento que hace 100, 120 años que está consolidado. Entonces, como pequeño propietario, con una marca consolidada en viento en popa, en la cual yo no he tenido que hacer una inversión sobre esa marca, decido si voy o no voy a ese mercado. Vale, decido que sí. Hace 3, 4, 5 generaciones comienza a salir pequeños propietarios que dicen, voy para allá, me la voy a jugar, voy a invertir en tecnología y voy a explicar mi verdad. ¿Cuál es tu verdad? La verdad de tu lugar. Ah, problema, porque esto no está organizado por lugares, esto está organizado por marcas. Con lo que, para explicar la verdad de mi lugar, porque es de donde yo puedo sacar la uva, y yo no soy un terrateniente, soy un propietario y poseedor de 2, 3, 5, 8, 10 hectáreas como mucho, porque eso ya es un heredado de mis ancestros, voy a tener la idea de identidad del lugar, ¿vale? Comienza a coger peso. Problemas para las grandes marcas, porque les están moviendo, ¿vale? Les están moviendo las líneas que ellos habían creado y definido. Y eso es básicamente lo que se ha ido construyendo los últimos 75 años. Un movimiento basado sobre la artesanía, es decir, un hecho a mano sobre unas condiciones únicas, geográficamente, orográficamente, geológicamente, de adaptación de variedades, donde esa transformación, ¿vale? Esa transformación en un primer paso, ¿vale? Se ha ido encumbrando el lugar y el talento del transformador. Pero no es el movimiento actual de la artesanía. El movimiento de la artesanía ha dado un giro desde hace 20, 30 años. Esto fue el primer paso de ese movimiento sobre la búsqueda de la plusvalua desde un punto de vista de la artesanía a lo que ya poseían o que poseían sobre sus ancestros. ¿Y cuál es porque esos transformadores, esos primeros aventurados en transformar esa uva en un proceso que, acordémonos, es muy, muy complejo. El proceso de la transformación de Champagne es un doble proceso de transformación. Es un primer proceso de transformación de vino, de uva a vino base, ¿vale? Y es un segundo proceso de transformación, ¿vale? Un segundo, por favor. De ese vino base, de ese vino base a vino espumoso. Y encima tenemos dos problemas más con ese segundo proceso de transformación. El primer problema que tenemos es que el resultado lo chequeamos mínimo 1 año y medio después, 15 meses, como mínimo, después de ejercer el segundo proceso de transformación, y que eso nos obliga como pequeño transformador a un estocaje realmente potente de vino, es decir, dinero, con lo que minimiza como pequeño productor mi cintura, mi capacidad económica para ir a vender lo que yo produzco. Y eso es en gran medida uno de los hándicaps que tiene el pequeño productor en Champagne. Es decir, es difícil encontrar jóvenes valores que muevan líneas, que tomen riesgos, porque para tener acceso a mover cosas en el universo Champagne tienes de aguantar 3, 4 años.
mínimo, desde que produces la segunda fermentación en botella, hasta que puedes comenzar a transformar, con lo que tienes que tener riñón para casi 6, 7, 8, 10 años, ¿vale? De cambios. Y eso, ¿quién es el guapo que con 20 años, puede estar trabajando a 10 años vista, caído del cielo? Ahora voy a hacer champán, porque yo tengo un talento de la hostia como transformador y a mí el champán es lo que me mola y esto es mi vocación y ahora aquí yo voy a llegar y lo voy a cambiar. Pues bueno, lo puedes hacer en Manchuela, lo puedes hacer en el Bierzo, lo puedes hacer en el Loire o lo puedes hacer en Sicilia. Pero en champán, difícil. Difícil. Los costes, difíciles. Entonces, teniendo en clara esta realidad, teniendo en clara que el transformador que se mete hace 3 generaciones, o 4, o 2, ¿vale? A este rollo de que yo voy a transformar lo que poseo, ¿vale? ¿Bajo qué fórmulas? Bajo las fórmulas que le ha enseñado la industria. ¿Cuál es su modelo? Su modelo es industrial. ¿Y la industria qué quiere? Controlar el proceso. ¿Por qué? Porque no puede tener errores. Porque la personalización del discurso le obliga a segmentar el nicho de comercio. Y eso, la industria lo controla bien, ha generado canales y puentes para el movimiento de eso. Entonces, el pequeño productor, ¿qué hace? Mirar quiénes. Grandes productores y cooperativas, técnicos, ¿vale? Y se pone a transformar. Y como tiene una genética privilegiada en ciertos sitios, porque está en situaciones y porque cuida su viñedo de manera correcta, ¿vale? Va ganando, adquiriendo conocimientos y resultados con calidad. Entonces, eso está sobre la base de la producción industrial, que es vino base planito, acerbo, recto, porque no olvidemos que el champán es el vino más manipulado del mundo. Una vez tengo mi vino base, mi vin clair, ¿vale? Recto, básico y franco, lo puedo tocar, malear como yo quiera para llegar a la cota que es mi nivel de expresión. ¿Qué significa? Que puedo mezclar variedades, puedo mezclar procedencias, puedo sumarle más o menos azúcar cuando lo voy a sacar al mercado, puedo coger, guardar vino, ponerlo en madera, ponerlo en cemento, ponerlo en inoxidable, y todo eso lo puedo meter en un solo recipiente. Lo muevo un poquito, le pongo azúcar, bentonita y levaduras, después de haber hecho mi cóctel en mi casa, en mi cocina, sentado, y a partir de aquí lo dejo envejecer y tengo champán. Es decir, puedo tocar lo que yo quiera como modelo industrial. Por eso los chefs de cave, los enólogos tienen ese peso tan importante. Es decir, ellos bajo un vino que cuando hago así es que esté en condiciones normales, es decir, si me entra a 7 grados no pasa nada, azúcar lo subo a 9,5, si entra un poco débil no pasa nada, tengo otros que están en envejecimiento en madera, porque tengo la capacidad de hacer de alquimista en la bodega para llegar, modelo industrial, y sobre ello genero un gusto de marca, en la identidad de la marca. Entonces, ese es el primer modelo donde los pequeños productores se basan. ¿Qué pasa? Bueno, básicamente que ellos quieren a sus viñas, es su propiedad, es su herencia y es su identidad de gusto a posteriori. Y comienzan a ver, ¿vale? A sentir el movimiento, ¿vale? El movimiento que pasa en el mundo del vino años 70, 80, 90, donde después de una evolución muy potente sobre el proceso de transformación y subida del nivel de calidad de la transformación del vino, el movimiento mundial comienza a encumbrar, vale, está bien, hemos aprendido a transformar de una manera científica, ya no dejamos esto de manera aleatoria, pero ¿qué pasa con el origen? O sea, ¿qué pasa con qué nos proveemos para esa transformación? ¿Qué pasa con la viña? Y ese es el gran qué de hace 20, 25 años en el movimiento mundo y evidentemente empieza en Champagne y evidentemente empieza en el mundo artesanal.
el mundo artesanal, el propietario de las viñas donde se trabajan, el usuario del vino que se bebe y el que está en medio de ese entorno, comienza a pensar de que, oiga, si estoy tratando de manera industrial mis viñas a base de fertilizantes, venenos, herbicidas, este control por muerte, también lo estoy viviendo yo. O sea, si mato a todo bicho viviente a derecha e izquierda, yo soy indemne. Yo estoy en una aureola, ¿vale? Yo tengo un globo que a mí esto no me toca para nada. No, no pasa. Es decir, si yo a mi propiedad, a mi terreno, lo trato así, yo que lo trabajo, también recibo esto. Yo que me bebo el resultado de esto, también recibo esto. Entonces, el pequeño productor de champán, con modelos, en la época Alsacia, sobre todo, algo Loire, ¿vale? Comienza a entender, ¿vale?, que para que producir buena uva tengo de tratar bien al quien me la provee, que es a la viña. Y ese movimiento es clave, porque desde una región donde solo mirábamos a la bodega, porque la viña era un mero útil productor que nos proveía de algo con una calidad irregular o discontinua, pero que en este proceso de la bodega podía redirigir, el pequeño productor, sobre todo, gira la vista hacia la primera parte, la entidad, que es su propiedad, su terreno, su terroir, su viña. Entonces, al centrar hace 20, 25 años, hay nombres propios importantes, de Suzanne, Amandier-Bernier, como quizás los dos primeros que se movieron desde un punto de vista de la idea de vida, energía en sus propiedades, y que luego han venido todos, muchos detrás, evidentemente, ningún productor. Entonces, que en estos momentos esté dando calidad, no esté en movimientos, respetando los círculos vitales un poco de la viña. Entonces, este movimiento del pequeño productor hacia ese lado, hacia el lado de la viña, comienza a provocar vinos base, ¿vale?, con una entidad superior, con una entidad con una idea de gusto y con una idea de resolución más completas. Claro, cuando comienzas a recibir estos vinos, el pequeño productor que controla toda la pirámide de producción y prueba esto, comienza a darle al coco en cómo lo respeto o lo potencio y no lo anulo o lo diluyo. Y esta idea, ¿vale?, del pequeño productor encumbrando expresiones, encumbrando parcelas, encumbrando lugares, encumbrando variedades, ¿vale?, genera todo un movimiento un poco subalterno, contracultura, a lo que se había institucionalizado como el contexto industrial de Champagne, que todavía domina el comercio en gran medida, pero que tiene un problema desde un punto de vista de la identidad de expresión, sobre todo de esta capa, de este nicho donde estamos situados un poco todos. Entonces, ese movimiento, ¿vale?, pues genera toda la realidad que nosotros en estos momentos nos gusta, ¿vale? Esta identidad de expresión sobre zonas, regiones, variedades, años, ¿vale?, desde un punto de vista de la dimensión pequeña, desde un punto de vista de la artesanía. A grosso modo, el movimiento artesano está en este punto. Con una realidad que para ellos es relativamente inquietante actualmente, ¿vale? Como os insisto, el movimiento artesano va absolutamente en contra, ¿vale?, del apoyo institucional. Un ejemplo, la institución de Champagne, la marca de Champagne reposa sobre la industria, y la industria intenta minimizar al pequeño
productor, porque les mueve líneas que quizás no les interesa. Entonces, la actualidad, por ejemplo, el Grupo Moet, ¿vale? El Grupo Moet en la actualidad está haciendo dos cosas en la región de Champagne. Una, comprar viña. Actualmente el Grupo Moet posee 1.200 hectáreas en Champagne, con lo que comienza a ser una posesión mucho más allá de los que ya poseen 200, 300 hectáreas, que es muchísimo. Y en un segundo paso, el Grupo Moet está pagando a 8,5 € el kilo de uva. 8,5 € es una pasta en cualquier región del mundo. Y en Champagne también. ¿Qué implica esto? Pues que implica que el pequeño productor, que el precio de uva en Champagne está entre 6 y 7 euros mínimo, establecido por ley, y se puede pagar algún euro más, ¿vale? ¿Qué implica? Pues que un tío que tiene 2 hectáreas, que es un pequeño productor, o que es el primo de la otra que tiene una pequeña bodega, que también tiene 2 hectáreas, y que entre los dos, ¿vale?, como familia, generan una marca, este tío que produce sus viñas 12.000, 14.000 kilos hectárea, llega a Moet y le dice 8,5 € el kilo, ¿no? 15.000 kilos, haz números, ¿eh? Te sale a un pico. Te sale un pico por mirar. Dicen, oiga, yo le pago 8,5 € el kilo y usted no toca nada, ni se acerca. Si quiere usted un día pasear con el perro, venga. Pero yo tengo equipo de viticultura, tengo equipo de recogida, ¿vale? Tengo equipo de todo. Con lo que el pequeño, ¿qué dice? Ahora me voy a meter yo en compra cubas, en compra corchos, en botella, estoca, viaja, muévete. Cuando con mis 3 hectáreas me caen 300.000 al año por mirar, yo como pequeño productor, ¿para qué? Pongo a contrato 5, 10, 15, 20 años y mis hijos, si quieren, ya se pelearán. Yo tengo 30, 40 años, me voy a estudiar aquí, vivo en París, tengo un pisito, tal, esto lo heredé de la abuela, ¿vale? Y tengo una entrada buena, ¿vale?, de pasta. Y esa es el gran, cuando tú te mueves por aquí, el año pasado vendimié en Champagne, eso está ahí, o sea, eso está ahí, la palabra Moet, el grupo Moet, el precio de la uva, la presión sobre el pequeño productor, ¿vale?, que tiene de hacer un Extelar a 12, 15, 16 euros, 17 euros, pero que se lo tiene de currar, estocar, vender, esa es la presión. Ese es el siguiente paso que le ha metido de presión el mundo industrial al pequeño productor desde el punto de vista de la expresión. No sé, chicos. He empezado a las 7 y son las 8:15 y todavía no he callado. Sacar, anda, el silencio. No esperaba menos de ti. Ya. No sé. ¿Dudas es decir, si queréis, hago la selección que se había hecho Vinófilos un poco para articular esta charla desde un punto de vista de 2 productores. Era interesante porque cualquiera de los dos muestra 2 modelos de crecimiento dentro de esta idea artesana, ¿vale?, que han vivido en realidades absolutamente diferentes, pero que dentro del lugar ilustran un poco las diferencias o vamos a decir, castas, que son un poco duro, pero al final tiene ese punto, dentro de lo que es el universo Champagne. Por ejemplo, para este momento habíamos hablado de 2 productores, uno Baron Fuente, otro Gigot, ¿vale? Si empezamos con Baron Fuente y seguimos un poco la historia de Baron Fuente en ese mapa que hemos visto, en ese mapa, mira, voy a recuperarlo, ¿vale? A ver si logro recuperarlo. Venga, tic-tac-toe, que esto estaba en PDFs, ¿vale? Voy a compartir pantalla, ¿vale? No, estadísticas, un segundo que os... Estadísticas. Bueno,
Vagón Fuente, ¿vale? Está situado justo aquí. La bodega de Vagón Fuente está situado justo en el extremo oeste del perímetro de Champagne. Este extremo oeste hemos ido explicando que quizás no es el punto donde la grandeza del Champagne se pueda mostrar de manera más simple, o más fácil, o más natural, porque ni tenemos el mejor suelo, ni tenemos las variedades principales, o si las tenemos, no las están ni en las exposiciones, orientaciones, ni en la protección climática para dar esa entidad, esa uva madura. No, acordémonos siempre de lo mismo, ¿vale? Cuando hablamos de zonas límites septentrionales. Acordémonos de la diferencia entre uva o fruta madura, ¿vale? O fruta verde. Estáis en Canarias, comeros un plátano verde. Ya veréis qué sensaciones de placer. Duro, te pica toda la boca, eso cruje. Es decir, un plátano verde de esos que tenéis por ahí colgados o comeros un plátano en su estado óptimo de madurez. Ese amarillo que aparecen las primeras pecas, esa idea de cremosidad, de plenitud de sabor. O sea, esa es la diferencia entre una uva verde y una uva madura. Y estas zonas limítrofes, esa plenitud de uva madura, la rozan algún año, pero no es su movimiento. Entonces, Vagón Fuente está aquí, donde justamente Charlies-sur-Marne, una población relevante, pero está aquí, en Charlies-sur-Marne. No tiene el mejor suelo, no tiene acceso a las mejores expresiones de las variedades principales, vive sobre la Pinot Meunier y sobre eso tiene de crecer. El señor Vagón, en 1950, tenía 1 hectárea. Actualmente posee 38. En el 1950 esa hectárea no la vinificaba, pero decidió adquirir más hectáreas e invertir en tecnología, aprender a transformar, ¿vale? Para darnos su visión de Champagne, absolutamente con una idea local, con una dimensión relativamente mediana actualmente, pero con un origen, como he explicado, 1950, 1 hectárea. Entonces, esa realidad de artesanía, quizás actualmente ha derivado a una idea industrial, porque la producción de Vagón Fuente ha crecido en ese proceso de artesanía a llegar hasta una talla mediana. Pero es interesante esta identidad, ¿vale? De una unidad geográfica con una expresión basada en lo que produce las viñas de su propiedad en su zona, ¿vale? Y que mantenerse fiel a la capacidad de expresión que tiene las uvas que luego transforma y ofrecernos, ¿vale? un modelo, ¿vale? de Champagne, ¿vale? Dentro de lo que es este universo de aquí. A diferencia de esto, tenemos el otro Champagne que habíamos elegido para hoy, ¿vale? En los dos casos, hoy habíamos elegido 2 champagnes que provenían de maison, de negociantes manipuladores, ¿vale? De gente que compra uva o vino, en los dos casos, ¿vale? Que es los que controlan el mercado. Pero está claro, ¿vale? Que ni Vagón Fuente ocupa la popularidad de la marca Champagne, ni Girod es una referencia desde el punto de vista de la extensión. ¿Por qué? Pues por una definición muy clara. Girod se definen a sí mismos como artesanos de lujo.
es la definición que ellos se han acotado, se han puesto. ¿Y qué sentido tiene eso? Tiene cierto sentido, y cuando vas entrando un poco en la región en donde están y en lo que hacen, quizás adquiera algo más de sentido. Yigo está situado en ahí, y ahí está situado aquí, justamente aquí. ¿Y qué es esto? Pues es el punto cero de la región de Champagne. ¿Qué significa el punto cero? Pues el punto donde el lugar donde se plantaron o se cultivaron, porque la viña crecía de manera silvestre, ¿vale? O se comenzó a ordenar, y estos sabemos que fueron los romanos, ¿vale? La viticultura de la región, ¿vale? Y fue aquí, en ahí, el punto donde encontraron más propicio. ¿Por qué es más propicio? Pues varias razones. Uno, todo lo que viene de aquí recibe protección. Dos, todo lo que viene de aquí recibe protección. Tres, las laderas están entre un 60 y un 20%, es decir, que están orientadas a sur o a este y reciben y tienen las viñas puestas de manera en que reciben toda la capacidad solar posible. El suelo, 200 metros, 8, 10, 20 centímetros de suelo. Entendamos en vino lo que es suelo. Suelo es arable, subsuelo no es arable desde un punto de vista... entonces, tenemos un suelo estrecho y un subsuelo que es una franja de unos 200 metros de tiza. Tiza, el material óptimo por su porosidad para retención de agua, que confiere a los vinos que se producen sobre esto una finura, una frescura, una profundidad, una capacidad de catalizar sabores, aromas, movimientos única. Y eso es el suelo de esta zona de ahí. Y Yigo está justamente ahí, ¿vale? En este punto. Y Yigo posee 12 hectáreas, compra a vecinos y primos la producción de 6 hectáreas, domina 18 y hace 240.000 botellas. Controla todo el proceso, pero es una maison. Controla todo el proceso con su espina dorsal familiar, con su padre, hijas, yerno, ¿vale? En el control de todo el proceso. Entonces, esta idea de artesanía, esta idea de control, ¿vale? De todo el proceso, significa selección de madera, significa gestión de viñedo, significa control de los procesos de transformación, significa todo esto, ¿vale? Sí que tiene una idea de artesanía de lujo. Pero son dos modelos, ¿vale? Que están basados en la posibilidad de compra. Hay otros, por ejemplo, con Vinófilos tenemos, por nuestra colaboración, tenemos acceso a un productor, ¿vale? Que no está basado sobre, no hay un punto de compra, pero que es icónico a nivel mundo, como puede ser el Gliorier, ¿vale? Donde su situación es Ambonnet, es un poquito más al este de ese punto donde he dicho ahí, en la curva de la montaña de Arenys, donde se junta como artesano y pequeño productor, ¿vale? Dos factores en la ecuación que hace que esto sea de una dimensión, vamos a decir, estratosférica. No quiero parecer petulante desde el punto de vista de que yo soy el importador, pero está claro desde el punto de vista de reconocimiento en el mundo del vino a nivel mundial, tiene una relevancia y es una genética superior por ser de donde es Ambonnet, un trabajo en viticultura único sin la voluntad de ser etiquetado en corrientes orgánicas y un talento, creo que indiscutible, en la transformación de esa genética que le viene dada. Entonces, tenemos ahí sí un pequeño productor o un productor, en este caso artesano, donde es recolectador, manipulador, o sea, solo recolecta, ¿vale? Lo que posee. Como diversos modelos de lo que es el mundo de la artesanía o de lo que es el crecimiento personal en los últimos años, o para ilustrar un poco lo que hemos dicho. Me habían dicho que tenía que hablar 1 hora y media, me faltan 3 minutos. ¿Queréis que hable? Yo creo que le dije 1 hora, no lo sé.
Ah, no, María me dijo 1 hora y media. Hora y media. Ah, vale. No, pero es broma, 1 hora. Es que en 1 hora tampoco se puede contar todo. Tía, champagne en 1 hora. Es complicado. Ni en 1 hora y media tampoco, ¿eh? Pero bueno. Champagne en 1 hora lo que puedes hacer es bebértelo. Sí. Pero explicarlo, Y en menos, eso es explicarlo, explicarlo no. total. Bueno, pues no sé, pasamos, si alguien tiene algo que preguntar o tiene alguna duda, alguna ¿Dudas? cuestión. No sé, chicos, os he explicado un poco más la realidad presente o la idiosincrasia o la situación del mundo artesano de Champagne que el mundo artesano de Champagne en sí mismo, ¿vale? Los movimientos clave para mí son esos, ¿vale? Hace 3 o 4 generaciones, ese cambio de chip, esa entrada en el mercado de productores pequeños, ¿vale? Y ese movimiento hace 20 años que ha ido intensificando en centrar la atención sobre la viña. Y eso significa todo, trabajo, prácticas ecológicas, prácticas biodinámicas, es decir, recuperación, encumbrar viñedos viejos, reducir rendimientos, jugar a concentración, no tener miedo de llegar, o sea, Larmendier-Bernier, Pierre Larmendier me comentaba antes del bloqueo que había el 2019 con un probable de 13,2. Eso no está admitido en Champagne. Un probable de 13,2 de vino base, eso no está admitido. O sea, en la segunda fermentación en botella adquieres entre grado y medio, perdón, grado y medio, 17 gramos por 17 gramos un litro, un grado, eso te da las atmósferas de presión. Sí, estamos hablando un poco de que puedes, que llegas entonces ha tenido de pedir, ha pedido autorización a la AOC para poder sacar sus champagnes con más de 13 grados. Esa es la realidad del pequeño productor desde un punto de vista de centrar la atención sobre la viña, que sus vinos cada vez son más completos porque tenemos un cierto calentamiento global, donde sí que está claro que en esas latitudes las uvas llegan a un mayor grado de madurez y tú quieres ese grado de madurez porque quieres nivel de expresión, con lo que la dicotomía que está viviendo la región actualmente es potente, porque estamos hablando de que esos pequeños productores, esa longevidad al champagne está asociada a la acidez y la acidez está cayendo en picado y esa acidez hay que mantenerla, con lo que para mantener grados de acidez altos no puedes hacer maloláctica, pero eso significa que lo bloqueas que tienes que bloquear con sulfuroso. ¡Wow! O sea, muchas decisiones a tomar en poco tiempo, con cambios muy rápidos y el pequeño, pues en eso está absolutamente de pleno, porque el tejido es mucho más rico y la interacción entre unos y otros va muy rápida. Y ahí hay mucha tela que cortar. Es decir, otro de los movimientos que el pequeño ha puesto encima de la mesa es el uso de levaduras indígenas. Es decir, el grande quería control, quería procesos industriales. El pequeño ha dicho, no, yo quiero expresión de mi suelo, porque para eso lo mantengo con vida. Ahora voy a transformar solo levaduras indígenas. Pero si lo hago en la toma de espuma, el Consejo Regulador no me lo admite. Y si uso el único proceso que puedo, que es usando mosto del año, usando mosto del año para que las levaduras de ese mosto hagan una segunda fermentación en el vino base que tengo el año pasado, el Consejo Regulador tampoco me lo admite. Con lo que todo eso es lo que el movimiento artesano está poniendo encima de la mesa a ese lobby industrial y que hace que los otros nunca reaccionen a favor. Es la realidad. Yo sí quiero una experiencia. Cuando yo empecé en esto del Excellence, el Bureau de Champagne patrocinaba un salón anual en España donde tú podías ir como importador, ¿vale? Con 3 marcas, o sea, 3 casas y 3 botellas por casa. A la que el movimiento artesano se metió en eso y los que controlaban el Bureau de Champagne, que es la imagen oficial de Champagne, vieron
lo esquinados que quedaban en ese movimiento en España, zas, se acabó. ¿Y sabes? Y no lo acabaron diciendo, pues dejo de hacer el salón. Y a partir de ahora, el que quiera venir, 1000 pavos mesa y solo puede presentar una marca. Con lo que el pequeño productor eso no lo puede meter en un contexto de marketing. Dice que no va y se quedan el lobby marcas copando el movimiento oficial del Bigot de Champagne. Esa es la realidad del movimiento artesanal delante del movimiento industrial. Me callo, os lo prometo. Aquí la Embajada de Francia en España se hace cada año un pequeño salón, pequeño, de pequeños productores, muy chiquititos, que imagino que conoces perfectamente, pero sí que es verdad que... Pagado. Es decir, que yo me quejé, digo, oye, a ver qué pasa. O sea, tengo una empresa dedicada a esto y en este movimiento que yo represento a 50 iniciativas francesas, ¿no me llamas para estar presente? ¿Cómo se entiende esto? No, es que hay un proceso de marketing, ¿vale? Pagado desde un punto de vista, cobrando de todos lados, ¿vale? Donde el pequeño productor paga un forfait a la supuesta embajada francesa, digo, ni cabeza ni pies, es decir, oye, oiga, o sea, no entiendo esa política. Sí. Hugo, Dime. interesante la charla. Te faltó 10 minutos nada más para seguir ahí. Es broma. Mira, una pregunta de los dos productores que has hablado. Desde el punto de vista identidad de Enric Giró, hablando de identidad, suelo y zona en la que está él, ¿cuál sería, cómo describirías cómo describirías tú los vinos con esa identidad de Enric Giró? Y la misma pregunta para Barón Fuente también. ¿Qué común denominador tiene como productor en la zona? No sé si me estoy explicando bien. Hablando de zona del Valle del Marne por un lado y la otra de ahí, ¿no? Sí, sin duda, Giró, ¿vale? Está basado en estos momentos bajo dos pilares, ¿vale? Tres. El primero estaba, como te explicaba, en su organización, artesanía. La organización, la idea de ser la familia que decide todo el proceso y tú al final decides con tu bagaje cultural. Y luego respetar un poco las capacidades que te da la región. Tu zona, en ese caso, te da dos cosas. Ese punto cero te da la capacidad de tener uva madura y hemos dicho que uva madura es sabor. Y para mí Giró es sabor. O sea, la idea de sabor, ¿vale? Está presente en todo lo que hace Giró. Lo que hace Giró es sabroso. A veces desbordante y a veces tú no te apetece eso, pero es sabroso. Grande, o sea, ocupa espacio, ocupa sabor. Entonces, eso viene desde la genética. Y el otro punto de trabajo de Giró actual es origen, ¿vale? Y ese trabajo de controlar, ¿vale?, lo que pasa en tu origen, ¿vale?, es un trabajo que hace 25 años que Giró lleva muy de manera muy profunda. No solo con lo que pasa en su viña, sino con qué usa para transformar lo que ha pasado en su viña. Y eso es una de las ideas desde el punto de vista de, para mí, pureza. Es decir, que Giró, dentro de lo que es una maison, está jugando a esta idea de pureza, de entender su origen hasta el límite. Y de cuando encuentra injerencias de cosas que pueden desviarle de ese movimiento natural, de su origen, de su pureza, salirse. El último movimiento es inoxidable. Salir del movimiento inoxidable porque se alejaba de esa idea de pureza, ¿vale? Acercarse plenamente a maderas de origen champenois, argón, y jugar a materiales de origen, ¿vale?, más natural, como pueden ser arcillas o areniscas con sus ánforas. Barón Fuente tiene menos genética que mostrar y el problema de querer ser un poco grandilocuente cuando no tienes mucho es un interesante ejercicio de mesura. Y Barón Fuente
¿vale? Esa idea de encumbrar la pureza de su región, quizás lo dejaría en un rango de expresión poquito alejado de ese punto comparativo de grandes zonas. Con lo que lo mejor es intentar hacer una idea de expresión ajustada a tu capacidad y ir puliéndola y perfeccionándola para que te dé el punto más franco y directo, ¿vale?, que puedas tener. Y yo creo que eso es... Hay que entender cómo son unos y cómo son otros. Tú te paseas por la bodega de Vagón Fuente y Ignaz, que es el hijo, el que lo controla todo, si puede no hablar, no hablará. Se quedará en su laboratorio cerrado. Y es el amo del cotarro, ¿vale? Tú pones un pie en Gigó y todos son besos, abrazos, beber, juntar. La idea de esa expresión rica está en cualquier punto de la bodega. Entonces, los dos champagnes tienen esa línea que marca la región y la familia. Bueno, muy interesante, Hugo, gracias. Bueno, creo que hemos hecho una buena, ¿no?, una buena ruta y demás, y sin ni más preguntas, pues concluimos. No sé si... Muchas gracias, Hugo, por la A charla. vosotros. Gracias a ustedes por asistir y bueno, por contar. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Nada, Gracias a todos. Gracias a todos. todos.